Buenos días, buenas tardes, buenas noches, solo el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano, tengo 7 años. El tema de hoy es la gracia de Dios. ¿Qué significa en nuestras vidas? Primera parte. A partir de este video se va a hablar de la gracia de Dios. Antes de verles todo esto, voy a pedir a quien sabería. Dios, en tu presencia, tú nos has llevado de barras desde la fundación del mundo. Ahora me das la honra para poder interpretar tu palabra, que es una espada o filo que penetra los corazones de la persona que me están viendo. Para tu poder, para tu clara, para tu honor y para que todo lo que me estén viendo en este momento entiendan tu palabra. ¿Qué significa gracia? El término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, es decir, sin merecerlo. ¿Qué significa gracia de Dios? Respuesta: la gracia es la salvación que Dios en Jesucristo nos da por medio de la fe, y la gracia es un don que de Dios. Le voy a leer Efesios 2:8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Cuando nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, alcanzamos la gracia de Dios, que es la salvación de nuestra alma. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios y no podemos alcanzar su gracia. Tal como dice en Hebreos 11:6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que si tenemos fe, entonces creemos en Dios, aunque no lo hemos visto, y Dios nos regala su gracia, es decir, la salvación de nuestra alma. Aquel que no cree en Jesucristo es el único camino para la salvación de su alma. No recibirá la gracia de Dios porque no se ha arrepentido de sus pecados. Debilidad. Dios en Jesucristo nos dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le voy a leer 2 Corintios 12:9. Pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto haré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Debilidad significa falta de fuerza por agotamiento, descansamiento, flaqueza que muestra una persona sin fuerza, débil, sin energía, por ejemplo, una persona que no escucha bien tiene una debilidad en el oído. Una persona que no ve bien tiene una debilidad en la vista. Se
refiere a una debilidad física por alguna limitación que tiene una persona en alguna parte del cuerpo, mas no se refiere a ser débil ante el pecado, porque el pecado lleva a la muerte en el lago de fuego, mas la debilidad en el cuerpo por un problema físico lleva al sufrimiento. Una persona que sufre por alguna limitación física tiene una debilidad en su cuerpo, no puede ver, no puede escuchar bien, no puede caminar con dificultad, no puede caminar. Hermanito Mariano, no puede caminar o camina con dificultad, ¿no? El Señor Jesucristo le respondió al apóstol Pablo que no le dijo el Señor: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El tener una debilidad en la carne o cuerpo da sufrimiento, porque permitió que el Señor Jesucristo, que Pablo tenga un aguijón en la carne. El Señor Jesucristo le dio un aguijón en la carne al apóstol Pablo para que no se emanezca por la grandeza de las revelaciones que el Señor le daba a Pablo, para que Pablo no se glorie por las revelaciones que Dios en Jesucristo le daba, sino que glorie de su debilidad, porque el aguijón que tenía en la carne por el sufrimiento que le ocasionaba. Un cristiano que tiene un sufrimiento por alguna debilidad o limitación física sufre, y el sufrimiento hace que la persona cristiana ore, ruegue, pida a Dios por su sufrimiento, y lo que hace no se enaltezca, es decir, que no ande con soberbia, porque eso Dios dijo: bástate por mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios mira de lejos a los soberbios. Y no te olvides, 1. La gracia de Dios es la salvación que Dios da a través del arrepentimiento y perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Dios nos dice: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Chao, bendiciones. Hasta la próxima, Dios mediante.